A la hora de desarrollar tu carrera profesional en tech, existen muchísimas opciones que seguir. Una de esas opciones no siempre se refiere al tipo de empresa o, bueno, pues a la posición que tengamos, sino que también se puede referir a la ubicación. Y es por ello que hoy quiero hablar en detalle cómo tú puedes aprovecharte del mercado laboral tech en Europa, en el continente europeo, y un poco, bueno, pues cómo funciona un poco en detalle y qué alternativas existe dentro del mismo. Bien, y es que como te digo, a la hora de desarrollar tu carrera profesional como software engineer, en Europa existen varias opciones para poder optimizar tu ubicación. La primera opción es, bueno, pues que puedes escoger mudarte a un tech hub, a una ciudad con más oportunidades donde se encuentran la mayoría de empresas y donde tendrás más oportunidades laborales. O bueno, pues puedes también escoger mudarte a una opción con un menor coste de vida, con menores impuestos y bueno, pues con menor presión financiera. Y es que, bueno, no es ninguna novedad que los software engineers tienen muchas más oportunidades en Estados Unidos, ya no solo por la cantidad de roles que existen, sino por los rangos salariales, son generalmente más elevados. Sin embargo, bueno, pues sí que yo argumentaría que en ciertos aspectos el software engineer en Europa presenta más ventajas que en Estados Unidos, ya que, bueno, pues la competencia, la cantidad de talento puede ser un poco menos intensa, ya que muchos desarrolladores no dedican el tiempo necesario a estrategizar su carrera, es decir, a seguir de forma estratégica el mercado laboral. Y es por ello que, bueno, pues te traigo las buenas noticias de que si estás dispuesto o dispuesta a esforzarte, vas a tener oportunidades significativas aquí, dentro de Europa. Bien, es por ello que hoy en el vídeo de hoy vamos a tratar los siguientes puntos. Vamos a empezar viendo cómo es el mercado tech en Europa, qué cambios se está viendo en el mercado laboral y, bueno, pues lo mismo con los rangos salariales. Vamos a ver posteriormente cómo tú puedes optimizar tus ingresos mediante una técnica llamada como geoarbitraje, que luego veremos más en detalle. Bueno, vamos a ver también cómo es el formato de los procesos de selección en Europa y cómo tú puedes acceder a este tipo de empleos. Y por último, vamos a ver cómo es el estilo de vida más generalmente aquí en Europa, ya que, bueno, ya te adelanto que es muy diferente en función del tipo de país en el que tú te quieras enfocar. Bien, antes de empezar, ¿por qué considero que deberías escucharme? Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy Patri Juane. Yo cuento con un grado y un máster universitarios en Ingeniería Informática por la Universidad de La Coruña. Cuento con más de 6 años de experiencia profesional como software engineer. Bueno, pues los 4 últimos de esos años he estado en Londres, Reino Unido, trabajando para compañías del sector fintech y blockchain. Y bueno, pues también cuento con experiencia profesional en el sector de la formación online, además de tener mi propia compañía de formación para software developers actualmente. Bien, vamos entonces a empezar a ver cómo es el mercado tech en Europa y cómo está cambiando, qué cambios está viendo ahora mismo. Bueno, pues es que creo que no te sorprenderá que te diga que está viendo muchos cambios en el mercado laboral, en el mercado tech. Lo primero, bueno, el primer cambio es que las empresas ya no están creciendo tan rápido como antes, es decir, no contratan tanto como antes. Además de ello, bueno, pues durante los últimos 2 años ha habido casi medio millón de despidos de roles de ingeniería. Y bueno, pues que además de estos dos puntos mencionados anteriormente, la inteligencia artificial está reduciendo la cantidad de desarrolladores necesarios para construir software, pues debido a las automatizaciones y bueno, pues a cómo permiten tener que hacer tareas repetitivas, ¿no? Un poco estas automatizaciones que te menciono. Y por último, por si no fuese importante, existen cada vez más graduados en ingeniería informática, ¿no? Pues esta carrera ha tenido una tendencia sin duda creciente y alcista y esto ha provocado que más y más estudiantes se hayan unido a este tipo de carreras, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto para desarrolladores en ubicaciones que tengan un alto coste de vida? Bueno, pues que tendrán más competencia y menores ofertas de empleo y sin embargo sus salarios no aumentarán em, lo suficientemente rápido, ¿no? Con respecto a esa inflación tan escalofriante, digámoslo así. Bien, por ello, las buenas noticias que te quiero traer hoy es que siguen existiendo oportunidades para aquellas personas que sepan adaptarse. Es que, como bien dijo Charles Darwin, la especie que sobrevive no es siempre la más fuerte, ni la más inteligente, sino aquella que tiene una mayor capacidad de adaptación al cambio. Bien, vamos entonces a ver cómo tú puedes adaptarte a los nuevos cambios, qué estrategias puedes seguir para adaptarte a este mercado más competitivo, más reducido, digámoslo así. Lo primero que puedes hacer, sin duda, es optimizar tu estrategia de ubicación mediante lo conocido como geoarbitraje, como bien te mencionaba antes. Bien, ¿cómo puedes aplicar el geoarbitraje? Bueno, pues mediante las siguientes opciones. Por un lado, te puedes escoger mudar a un hub tecnológico, es decir, una ciudad o país donde se encuentren la mayoría de empresas y donde tengas más oportunidades laborales, o como plan B, puedes escoger mudarte a una ubicación que tenga menores impuestos, un menor coste de vida y por tanto, pues que puedas optimizar, digámoslo así, esa capacidad de ahorro. Bien, otra opción que tienes para adaptarte a estos cambios en el mercado laboral, bueno, pues te puedes convertir en un desarrollador nativo en inteligencia artificial. Es decir,
ten en cuenta que las compañías cada vez necesitan un menor número de desarrolladores, pero sin embargo, aquellos developers que sepan integrar la IA en su flujo de trabajo diario van a ser cada vez más valiosos, porque bueno, pues pueden apalancarse en todas estas ventajas competitivas. Una tercera estrategia que puedes utilizar, bueno, pues puedes construir un proyecto paralelo, pues puedes hacer freelancing, construir un SaaS en una vertical concreta, hacer consultoría, es decir, la inteligencia artificial te va a permitir que sea más sencillo que nunca explorar todas estas alternativas, todos estos planes paralelos que te permitan aumentar tus ingresos. Y bueno, por último y no menos importante, de hecho me atrevo a decir que de las cosas más relevantes es que tengas una estrategia clara de carrera. Bien, estamos en 2025, a día de hoy no puedes esperar que simplemente por graduarte en ingeniería informática o en computer science, bueno, pues que las empresas ya se peleen por ti, ¿no? Los tiempos han cambiado. A día de hoy necesitas ser intencional y profesional y contar con un plan de carrera a largo plazo, con una estrategia y un plan de acción. Bien, vamos entonces a hablar de los rangos salariales que tanto nos interesan a todos. Bueno, pues cuando hablamos de rangos salariales, como ya he mencionado en vídeos anteriores, que puedes ver en la descripción de este vídeo, hablamos de tres rangos principales de compensación. Y es que existe el primer tier, el segundo tier y el tercer tier salarial. Tercer tier salarial. Disculpa. Bien, ¿a qué me refiero con tiers? Bueno, pues aquellos rangos generales que existen en un mercado laboral. El primer tier sería el rango que el mayor número de compañías están dispuestas a, pues, a remunerar a sus empleados, es el tier uno y es aquel que pagan las empresas locales. El segundo tier es el tier, bueno, pues de Big Tech, en el que los rangos salariales sí que son mucho más elevados y lo pagan ya grandes compañías, como te digo, en este caso Big Tech. Es un menor número de empresas que en el anterior, pero bueno, también es un número considerable. Y el tercer tier, el más exclusivo, lo suelen pagar aquellas scale-ups que están creciendo muy rápido o, por ejemplo, fondos de inversión, es decir, unas compañías en un target muy concreto y que pagan los rangos más elevados del mercado local, como te digo. ¿Qué otros factores afectan además al salario, además de estos tiers? Bueno, pues además de estos tiers en concreto se ven afectados, por supuestísimo, por el país de origen del que venga dicho rango salarial. Esto es imprescindible y ahora verás por qué es tan relevante, ya que, bueno, pues hay países con rangos salariales mucho más elevados que otros. También depende del seniority level de tu rango, del rango al que estés aplicando, del tipo, por supuestísimo, de compañía, del tech stack al que estés aplicando. No es lo mismo, pues, roles, por ejemplo, en lenguajes demandados actualmente como puede ser Rust o Solidity, que roles, pues, a lo mejor en lenguajes más desactualizados. Y bueno, pues también, por supuestísimo, depende de la industria, ¿no? Pues FinTech suele contar con los rangos salariales más elevados, pero bueno, también existen otro tipo de startups que puede que también puedan competir. Y bueno, pues también tenemos opciones como el sector público, que quizás tiene unos rangos más bajos, pero tiene mejores condiciones. Depende un poco de, por supuesto, estoy generalizando, ¿no? Bien, ahora que sabes que existen estos tiers de rangos salariales, vamos a ver entonces cómo tú puedes optimizar tus ingresos en base a tu ubicación en Europa. Bien, ¿cuál es la primera estrategia que yo te recomiendo seguir si quieres, pues, optimizar estos ingresos en Europa? Pues por supuestísimo trabajar en grandes compañías, es decir, en compañías Big Tech o bueno, pues compañías ya de cierto tamaño. Sí que es cierto que ha habido un cambio de paradigma con estas empresas. Y es que hace años, bueno, pues empresas como Google, Microsoft o Facebook, pues tenían la fama de, pues, ser lugares donde tú, pues, realmente podías ganar mucho dinero, es decir, ganar grandes sumas de dinero, pero hacer relativamente poco trabajo. Y quiero que se entienda cuando digo relativamente, porque es evidente que son empresas exigentes, ¿no? Bueno, pues básicamente los empleados podían acceder y después esperar a que a lo largo de los 3 4 años sus acciones, sus stock options se liberasen y las pudiesen vender. Con lo cual, pues realmente ahí es donde ganaban cantidades pues ingentes de dinero, ¿no? Debido a la venta de estas acciones. Bueno, pues este enfoque, ¿no? De acceder a la empresa Big Tech y después poder vender las acciones era conocido como el término rest and vest. Era una frase muy popular, pues un poco de esta anterior década en Big Tech, ¿no? Es decir, era posible, era más viable, pues que dentro de estas empresas hubiese equipos donde el trabajo era tranquilo y era relativamente posible esconderse y continuar en la empresa, pues haciendo poco trabajo. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como bien has visto, el mercado laboral a día de hoy es mucho más competitivo y es por ello que, bueno, pues los empleadores Big Tech están siendo más estrictos que nunca antes en cuanto a lo que es el performance, es decir, la gestión del desempeño de sus empleados. Bueno, pues esto lo que significa es que esta cultura de rest and best pues ya es cosa del pasado, que ya no es así, ¿no? Que es mucho más exigente permanecer y seguir estando en estas compañías. Entonces, ¿a qué se debe este cambio? Sin duda, bueno, pues a los despidos masivos que ha habido
en Meta en 2023, en Microsoft más recientemente, a un mercado laboral, como te digo, más frío y más lento, debido a los cambios en los tipos de interés de la economía. Ya no se regala, digámoslo así, el dinero como antes, ya no se presta dinero a empresas de una forma tan sencilla. Y bueno, pues que evidentemente estas compañías siempre han sido competitivas y siempre han sido tremendamente exigentes, por eso es tan complejo acceder a ellas, ¿no? Con lo cual, ¿qué ha provocado este tipo de cambios? Bueno, pues que trabajar en FANG, es decir, en Big Tech, ya no sea la única opción viable, que existan otras opciones que las personas pues top del mercado laboral se puedan plantear también, digámoslo así. De hecho, bueno, pues ahora trabajar en remoto con ambos salarios podría denominarse el nuevo FANG, es decir, el nuevo objeto brillante que los profesionales tech quieren alcanzar. Entonces vamos a explorar esa segunda opción. ¿Qué otra opción tienes si quieres optimizar tus ingresos en base a tu ubicación? Bueno, pues es que puedes buscar encontrar trabajos en remoto bien remunerados en Europa. Y es que, como te digo, incluso algunas newsletters ya comienzan a decir que este tipo de empleos es el nuevo fan, es la nueva aspiración a la que los desarrolladores o profesionales en tech quieren aspirar. Y es que, bueno, esta alternativa sin duda es muy compleja de conseguir porque aquí ya estás compitiendo no solo con tu mercado local, sino con desarrolladores de todo el continente. Pero bueno, en este caso, cuando nos hablamos de fully remote, no estamos hablando solo a trabajar desde grandes ciudades o tech hubs, sino pues eso, a contar con los salarios, perdón, a poder disponer de la flexibilidad de vivir en cualquier lugar de Europa mientras trabajas para empresas que te paguen muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que puedas vivir en países más económicos, países a lo mejor del sur de Europa, como por ejemplo España, Grecia, Andorra, Europa del Este, Turquía, Malta y demás. Y bueno, pues que sigas ganando ese rango salarial elevado. Con lo cual, aquí lo que estarías es optimizando tus ingresos para poder conseguir unos impuestos más bajos, un menor coste de vida y una sin duda mayor calidad de vida, ya que pues estarás pudiendo ahorrar más y pues gastar menos, digámoslo así. Bien, esta sería por tanto la segunda opción. La tercera opción que tienes a tu alcance es sin duda trabajar en un tech hub. Es trabajar en aquellos países donde los rangos salariales sean los más elevados de tu continente y puedas maximizar tus ingresos al máximo, ¿no? Es decir, conseguir carreras bien remuneradas, en el caso de Europa, pues en Reino Unido o en Suiza. Y es que sin duda ciudades como Londres o Zúrich ofrecen algunos de los rangos de los salarios más altos del mundo para perfiles de ingeniería de software. Concretamente, pues en los sectores fintech o blockchain y en el software enterprise, ¿no? En grandes compañías. Y es que sin duda, si lo que quieres es maximizar tus ingresos al máximo y construir una carrera tech a largo plazo sólida, sí que te recomiendo esta opción indudablemente. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de opciones? Bueno, pues que tendrás beneficios fiscales si tus ingresos se encuentran por debajo de los $100.000, ya que los impuestos no serán tan asfixiantes hasta que llegues a ese tier. Y bueno, pues que podrás contar con una gran vida social, sobre todo en el caso de ciudades como Londres o Madrid, donde, bueno, pues si eres una persona como yo que te gusta disfrutar de tener una vida social activa, bueno, pues sí que te recomiendo ese tipo de ciudades, quizás con más vida, digámoslo así. ¿Cuáles son los contras de trabajar en estos países? Bueno, pues que sí que es cierto que el alquiler y los gastos diarios son mucho más elevados, ya que sus precios se encuentran entre los más altos del mundo, y bueno, pues la calidad de vida no es que no sea adecuada. Por ejemplo, aquí sí que tendrás servicios públicos, bueno, pues sanidad pública, tendrás seguridad, facilidad de viajar, pero sin embargo, pues comparado con países del sur de Europa como España o Italia, pues el coste será mucho mayor, como te digo. Te recomiendo que veas, por un lado, este vídeo donde explico en detalle cómo es trabajar en Reino Unido, un tech hub como Londres, en detalle en qué consiste el mercado laboral tech en el Reino Unido, literalmente hablando de todo, tanto de rangos salariales como de tipos de ofertas y bueno, pues de pros, contras y demás. Y bueno, por otra parte, te recomiendo esta entrevista que yo realicé a David Álvarez, el CEO de Banktrack, que además ha formado parte de la lista de Forbes 30 Under 30 y bueno, pues que habla de su experiencia trabajando en Zurich como Machine Learning Engineer, trabajando en Suiza en este caso. Bien, ¿cuál es la última alternativa, la última opción que tú tienes si lo que quieres es optimizar tu ubicación? Bueno, pues usar un enfoque híbrido, donde podrás contar con lo mejor de ambos mundos. Bien, ¿cómo te puedes plantear este enfoque híbrido? Bueno, pues por un lado te puedes establecer en un tech hub, como bien sea Reino Unido o Suiza, y pasar la mayor parte del año allí. Es decir, bueno, pues con 6 meses al año tendrás ya la residencia fiscal para poder tributar en dicho país y el resto del año podrás aprovechar esos ingresos elevados pues para viajar y para estar en lugares complementarios, bueno, pues con un coste menor. Por ejemplo, yo durante el 2024 pues pude trabajar desde países como Colombia o Indonesia durante más de 3 meses, algo que en mi opinión siempre vale la pena porque te aseguro que las experiencias son siempre la mejor inversión. Bueno, pues aquí ves
lo que te mencionaba, que el año pasado pude estar en Indonesia o, bueno, pues en lugares tan bonitos como Santa Marta, en Colombia. Bien, ahora que hemos hablado de cómo está cambiando el mercado laboral tech en Europa, cómo tú te puedes aprovechar y estrategizar tu ubicación para aprovechar este mercado aquí, vamos a hablar de cómo funcionan los procesos de selección, qué diferencia hay pues, en Europa con respecto a otros lugares. Bueno, pues para poder conseguir acceder a estas opciones que te mencionaba antes, que sin duda van a contar con mucha competencia, tienes que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debes encontrar las empresas adecuadas que paguen este tipo de rangos salariales. ¿De dónde vienen estos rangos? Pues generalmente vienen de startups estadounidenses o americanas. Generalmente son scale-ups o startups en rápido crecimiento que cuenten con entre pues, 10 millones o 100 millones de rondas de financiación. Es decir, que ya hayan levantado rondas de Venture Capital. Bueno, en Europa sí que es cierto que existen algunas empresas que te pueden ofrecer configuraciones similares en cuanto al rango salarial, pero bueno, generalmente las americanas suelen pagar más. Y bueno, pues sí que es cierto que si en Europa trabajas como freelance o como contractor, pues sí habrá empresas europeas, por ejemplo, de Fortune 500, que te puedan llegar a pagar pues muy bien, rangos salariales más elevados, ya que cuando eres contractor, esa compañía que te contrata te puede añadir como gasto. No te están empleando, sino que te están pagando tus servicios a tu propia compañía individual. La segunda opción, bueno, el segundo punto que debes sin duda tener es que debes ser un developer de alto nivel. ¿A qué me refiero con alto nivel? Ya que es un término muy, digámoslo así, manipulado. Bueno, pues que tenga en cuenta que para acceder a este tipo de empresas, estas compañías van a buscar atraer talento de primer nivel sin tener que pagarle los salarios pues, de ciudades como San Francisco o Nueva York. Entonces, evidentemente no necesitas haber trabajado en empresas como FANG, como Amazon, Netflix, Google, Facebook, etcétera, pero sí debes tener habilidades que te permitan conseguir un puesto pues, en ese tipo de compañías. Es decir, que como mínimo debes dominar la realización de entrevistas técnicas. Es imprescindible que las sepas realizar. Y entonces, bueno, pues relacionado con este punto que te acabo de mencionar, pues debes superar tus entrevistas. Debes, por tanto, prepararte tanto para superar tus entrevistas, pues del nivel de Big Tech, es decir, haciendo lead coding, rondas de diseño de sistemas, aprendiendo a responder preguntas de un dominio en específico o de, bueno, pues de cómo priorizar features en producto. Y bueno, pues también además de ello puede que estas empresas te pidan hacer take home assessments, que tengas que hacer sesiones de debugging o bueno, pues ejercicios de live coding con tareas más parecidas a lo que es tu día a día, de revisión de código, de corrección de potenciales errores y demás. Y bueno, pues el último y el cuarto em, mecanismo que debes seguir para poder acceder, pues idealmente deberías postular a estas empresas con referencias, ya que será mucho más viable que un empleado te considere en tal caso. Para aquello, bueno, pues ¿por qué te recomiendo esta estrategia? Porque estas startups generalmente no cuentan con enormes equipos de recursos humanos que puedan filtrar estas solicitudes y es por ello que van a priorizar aquellos candidatos que lleguen a través de su red de contactos. Es por ello que trabajar tu networking online cada vez es más importante y es más diferencial. Bien, ¿cuál sería sin duda el resultado final de aplicar estos 4 puntos y de que puedas conseguir una de estas posiciones? Bueno, pues que podrás sin duda conseguir un muy buen salario mientras vivas donde quieras, mientras priorices también tu vida personal y tu calidad de vida. Podrás además gozar de plena libertad para optimizar, por tanto, tu estilo de vida, tu coste de vida y los impuestos que tú escojas pagar, ya que estás optimizando en base a tu ubicación. Y bueno, pues podrás sin duda contar con un trabajo flexible sin tener que estar atado a ciudades con altos costes de vida, si eso es lo que tú deseas. Como bien te digo, hay personas que prefieren estar dentro de Londres, dentro de Zúrich, Madrid, pues un poco para también tener esa vida social inherente a ello, pero tú puedes escoger vivir en ciudades más tranquilas o más económicas, por supuesto. Pero bueno, pues podrás un poco escoger, que al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, si realmente quieres acceder y prepararte para entrar en este mercado del top 3%, este mercado tan eminentemente competitivo y tan complicado de acceder, bueno, pues hoy te traigo lo que es mi programa de formación, Dev Accelerator. Dev Accelerator es mi compañía donde ayudamos a desarrolladores a aumentar vuestro valor, a trabajar en entornos internacionales, a dominar vuestras entrevistas técnicas, a perfeccionar tu inglés profesional y a optimizar vuestros ingresos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues mi programa, bueno, pues contamos con diferentes módulos donde, bueno, pues tendrás acceso durante 12 meses al programa. Habrá siempre un máximo de 66 miembros concurrentes que solo podrán acceder mediante admisión previa.
bueno, pues contarás con masterclasses semanales en directo, además del acceso de todas las masterclasses previas. Tendrás soporte durante 7 días a la semana. Bueno, pues tendrás 2 clases semanales de inglés profesional, inglés para profesionales en TEC, para poder afrontar tus entrevistas con confianza. Tenemos un enorme foco en la comunidad, contamos además con partnerships exclusivos y bueno, pues con muchísimo más. Y es que este programa sí le ha funcionado a algunos de mis clientes. En primer lugar, tenemos el caso de Alex, que ha conseguido pues un ofertón en una compañía de aeronáutica en Finlandia, aumentando su rango salarial en un 60%. O tenemos también el caso de Lucas, que en menos de 4 meses ha conseguido una oferta que ha duplicado su rango salarial para una startup fintech americana de Estados Unidos, con lo cual pues súper contenta por ellos. Bien, vamos por último y no menos importante a hablar de lo que es el estilo de vida en Europa, de cómo se diferencian los diferentes países que hay en Europa, porque Europa, bueno, pues es indudable decir que es un continente multicultural, es tremendamente grande y cuenta con países con estilos de vida muy diferentes, ¿no? Bueno, pues hay un concepto llamado como Cultural Clusters que yo le escuché en su día a Sam Ovens. Sam Ovens es pues una de las personas, uno de los referentes, ¿no?, de todo lo que es el emprendimiento online, y él hablaba de los diferentes clústeres culturales que existen en el mundo, ¿no? Pues organizados un poco por culturas, por tipos de países, por formas de vida. Bien, pues en el caso de Europa existen varios, por supuestísimo. El primero y no menos, bueno, el primero y yo diría que el más cercano a lo que somos nosotros los hispanohablantes, bueno, pues la Europa Latina, es decir, el sur de Europa. Aquí contamos con países como Italia, España, Portugal, Francia o Grecia. Y bueno, pues este tipo de países sin duda tienen una alta orientación a la familia y a las relaciones personales, es decir, a la comunidad. Aquí la comunicación es más emocional, expresiva y directa. La sociedad tiene quizá una jerarquía más marcada, pero bueno, me atrevo a decir que esto ya no es tan así. Aquí sí que somos más flexibles en cuanto a la puntualidad, no somos tan puntuales y tan rígidos como en otros países y bueno, pues sin duda priorizamos lo que es la calidad de vida y el disfrute, ¿no? Un poco ese ocio más social. Bien, cuando vamos, el segundo tipo de cultural cluster que tenemos en Europa sería por tanto la Europa germánica. Aquí podemos hablar de países como Suiza, Alemania, Holanda o Austria. Aquí sin duda, bueno, pues hay una mayor orientación a lo que es la planificación, la estructura y la eficiencia. Se valora muchísimo la puntualidad y el orden. Hay una menor tendencia no jerárquica en cuanto al poder, la estructura es menos jerárquica, la comunicación es más directa y lógica, y sí que es cierto que hay mayor orientación a los resultados y al desempeño individual que tienes como profesional, ¿no? Bien, el siguiente tipo de cultural cluster que tenemos en Europa, bueno, pues lo que son los países nórdicos, en este caso tenemos Suecia, Finlandia y Dinamarca, en el norte de Europa. Aquí sí que es cierto que quizás una característica más clave es, bueno, pues lo que es un mayor peso en la igualdad social y de género. De hecho, hay, pues, por ejemplo, muchas ayudas para la maternidad, para pues, todo el asunto familiar. Las sociedades son muy colaborativas, más horizontales y con una menor jerarquía. Hay una gran confianza en las instituciones y en y un alto sentido cívico. Hay un gran énfasis aquí en la calidad de vida, la sostenibilidad y el equilibrio, pues work-life balance. Esto sí que es así, o sea, de hecho, me atrevo a decir que en los países nórdicos vas a gozar, perdón, de una gran calidad de vida, de unos rangos salariales también muy elevados y, bueno, pues de todo este tipo de ayudas sociales, digámoslo así, que te pueden permitir tener una vida más tranquila, quizás. Y, bueno, pues aquí la comunicación puede que sea más reservada, pero clara y directa, sin duda. Y en siguiente tipo tenemos, pues en este caso, los países de Europa del Este. Aquí contamos con países como Hungría, Polonia, Albania o Rusia. Aquí sí que es cierto que hay una mayor jerarquía, sociedades quizás un poquito más autoritarias, hay una mayor distancia con lo que es el poder. Bueno, pues aquí sí que estos países destacan por su resiliencia, pragmatismo y un enfoque mayor en resultados. Hay una menor confianza quizás en las instituciones por aquella historia que tienen de a lo mejor regímenes más autoritarios. Hay una mayor importancia en la fuerza del grupo y la adaptabilidad. Y bueno, pues los valores tradicionales y familiares aquí están muy presentes, sin duda. Bueno, y por último, y no menos importante, tenemos la parte anglosajona de Europa, la tan querida parte de Europa en la que yo llevo años viviendo, que es, bueno, el caso de Inglaterra, es decir, de Gran Bretaña, y el caso de Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? Bien, ¿qué características hay en estos países? Bueno, pues aquí la cultura es mucho más individualista, es decir, como que se persigue mucho ese concepto del éxito individual, pero bueno, hay un fuerte sentido del fair play, es decir, de la justicia. Aquí la gente realmente se adhiere a las leyes existentes, ¿no? Aquí la comunicación quizás es más indirecta, pero sí que es muy diplomática y moderada, es decir, la educación sí que es algo pues, fundamental. Hay un enfoque muy pragmático y orientado a la acción y a los resultados,
hay una alta importancia en lo que es el profesionalismo y la meritocracia. De hecho, me atrevo a decir que esta palabra sí que tiene mucha fuerza en este país. Se tiene visto personas con todo tipo de backgrounds y de perfiles que consiguen medrar, que consiguen crecer dentro de lo que es la jerarquía profesional en estos países, con lo cual es totalmente cierto. Y bueno, pues sí que hay una cosa muy característica aquí en el Reino Unido, que es un equilibrio entre la tradición y la modernidad, y es que es totalmente así. De hecho, me atrevo a decir que en ciudades como Londres, cuando tú caminas, ves en la misma calle, por ejemplo, puedes ver un edificio moderno, un rascacielos, y enfrente, pues una iglesia antigua, pues un edificio pues mucho más antiguo, ¿no? De hace siglos. Con lo cual es algo creo que es precioso, creo que le otorga personalidad y que hace que sea un país tan bonito, en mi opinión. Y bueno, y es que finalmente, ya para terminar el vídeo, sí que te adelanto que si tú estás considerando acceder a todos estos roles del top 3%, estos roles tan competidos, y buscas realmente internacionalizar tu carrera como software engineer, así es como nosotros podemos ayudarte. En primer lugar, bueno, pues puedes acceder a mi comunidad gratuita en School. Esta comunidad, bueno, pues podrás encontrar recursos gratuitos y ver un poco, interactuar con el resto de miembros de la comunidad. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. En segundo lugar, te recomiendo que te suscribas a este canal, ya que me comprometo contigo a seguir trayendo vídeos de este tipo. Incluso vamos a hablar más en detalle de cómo puedes optimizar tu carrera en tech. Y bueno, pues mi programa de formación en el que, bueno, pues te vuelvo a recordar cómo les ha funcionado a mis clientes. Tuvimos, por ejemplo, el caso de Alex, que aumentó su salario un 60% recibiendo una oferta en una compañía aeronáutica de Finlandia, o el caso de Alex, perdón, de Manu, de Lucas, perdón, que consiguió duplicar su salario en menos de 4 meses recibiendo una oferta en remoto de una startup americana, un ofertón. Y bueno, pues puedes ver los testimonios de algunos de nuestros clientes, sin duda en nuestra página web, que también encontrarás en la descripción de este vídeo. Así que por mi parte nada más, darte muchísimas las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.